El día anterior había llegado a Belgrado desde Sarajevo, lo cual me llevó casi 8 horas de viaje en mi pequeña Honda bajo un calor de 37 grados nada menos. Pero pude llegar muy bien, así que hoy ya me encuentro recuperado para continuar el viaje y poder llegar a un nuevo destino. Belgrado es una ciudad que combina lo antiguo con lo moderno, ofreciendo una experiencia única a quien la visita. Lo ideal sería pasar unos 3 días en Belgrado, ya que es una ciudad muy completa e histórica con muchos sitios que descubrir, pero con lo que más disfruté fue con los músicos callejeros, y eso que solo vi a 2 chicas que cantaban genial, pero seguramente que haya muchos músicos más. Que lo voy a poner aquí abajo, porque no me acuerdo. Y mira, pedazo de río es el Danubio, macho. El puente Pančevo tiene una historia fascinante, significativa para Belgrado y Serbia. Fue inaugurado el 7 de noviembre de 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Este puente fue construido para reemplazar un puente anterior que había sido destruido durante la guerra. El diseño y la construcción del puente fueron llevados a cabo por ingenieros yugoslavos con la ayuda de la Unión Soviética. Su construcción fue un símbolo de la reconstrucción y renacimiento de la ciudad después de los devastadores efectos de la guerra. Llevo viendo este pastel por todas las tiendas de aquí de Serbia y no lo había probado. Y aquí que ya como voy a cruzar la frontera, lo vi por última vez, así que vamos a probarlo. Se llama Strudla sa Bishama, de 100 gramos. Sí, súper dulce. Cago en la leche. Había este sabor que es como mermelada y otro que es como chocolate. Y el chocolate creo que era menos dulce que este. Es como tomar directamente cucharadas de mermelada solo. De Rumanía, vamos a ver qué pasa. Espero que pasemos todo bien. Apago. Ya pasamos la frontera, primero la de Serbia y después la de Rumanía. La de Serbia fue rapidito, pero la de Rumanía, el policía se paró un poco más y me pidió hasta el carné de conducir. Pasaporte, carné de conducir y papeles de la moto. 3 cosas. Y voy yo despabilado y le enseñé primero se me ocurrió, lo tenía ahí a mano, el carné de conducir internacional que había hecho hace tiempo, que supuestamente vale para conducir en todo el mundo. Y me dice policía, this is fake, esto es falso. Y yo le digo, ¿qué va? No, es bueno, que lo saqué en tráfico en España, oficina de tráfico, y no se lo creía. Menos mal que llevaba el otro también, el de España, el carnet de España. Para ser una frontera entre 2 países, se le ve esto muy tranquilo. Pues vamos allá a Rumanía, que ya estamos en Rumanía. Al fin somos rumanos por unos días. Dirección a Timișoara. Es la ciudad más cercana de la frontera. Ahí miré por unos hostels y a ver cuál me conviene más. Los hostels en Timișoara no son nada baratos. El más barato creo que eran de 20 euros. Bueno, los había de menos, pero estaban ya reservados, estaban full. Entonces me va a costar sobre 20 pavos. En España hay muchos rumanos. Es un sitio que viene
bastante gente de aquí va a trabajar a España mucho. Entonces, claro, pues me llama la atención. Es un país que quiero ver por qué razón la gente de Rumanía se va toda, emigra para España a trabajar. ¿Será que está en muy mal estado Rumanía? ¿Será que no hay trabajo por aquí? Bueno, en España tampoco hay mucho ahora, pero bueno, igual hay más que aquí. Antiguamente los rumanos solían emigrar a España por factores económicos, pues los salarios eran más altos que en Rumanía. Otro factor era el idioma, ya que el español y el rumano son idiomas muy parecidos que provienen del romance y facilitaba la adaptación a España. Pero actualmente en los últimos años muchos rumanos han decidido regresar a su país de origen debido a la mejora económica de Rumanía, pues ahora mismo es más atractiva y favorece el retorno de la gente. Más adelante veremos un poco de arquitectura y sus calles, pero ya te digo que quedé muy impresionado, pues no vi para nada la pobreza que me esperaba. Rumanía se ve grandiosa, con unos edificios envidiables y sensacionales. Tiene mucha elegancia. Estoy alucinando con los campos que hay aquí. Estos parece que son de girasoles para hacer el aceite. Y aquí creo que era el de trigo. Pero mira qué expansión enorme tiene este campo, hasta los árboles del fondo. ¿Cuánto trigo podía salir de aquí? Una barbaridad. La agricultura en Rumanía es un sector clave y ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Ha duplicado su producción de cereales en la última década, alcanzando un récord con más de 31 millones de toneladas de trigo, maíz y girasol. Esto la coloca entre los principales productores de cereales en Europa, solo superada por Francia y Alemania. Por fin estoy en Timișoara, a 37 grados. Son la 1 de la tarde, es decir, me ha llevado el viaje 5 horas desde Belgrado. Y bueno, yo creo que Timișoara es una ciudad lo bastante grande para adentrarse un poco en la cultura de Rumanía. No va a ser tan grande como la capital, Bucarest, pero creo que va a ser suficiente. Me voy a encontrar un poco de cómo funciona Rumanía, cómo es el sistema, cómo es la gente y a qué se dedica, qué suele hacer por aquí, si se va de tiendas, si se van de cañas y sobre todo qué comen, cuál es la comida típica de aquí de Rumanía, aparte de kebabs. Mira, tremendo edificio hay ahí, con pinta de un palacio de lo mejorcito de aquí, ¿eh? Hasta tiene como oro en las paredes, en los techos. Recto. Luego gira ligeramente a la derecha hacia Prueba. Requiere Ferdinand primero. Ligeramente a la derecha hacia Prueba. Anda, es una iglesia. Ferdinand primero. Esta es la Plaza Uniri, es la plaza más grande que hay por aquí. Pues sí, la Plaza Uniri es muy grande. Es también conocida como la Plaza de la Unión. Es la plaza más antigua de Timișoara y uno de los lugares más emblemáticos. Esta plaza es famosa por su arquitectura barroca y neoclásica, rodeada de coloridos edificios históricos que datan del siglo XVIII. La plaza es un lugar vibrante con numerosas terrazas y restaurantes, lo que le convierte en un punto de encuentro popular tanto para locales como visitantes. Es un lugar para perderse. Pues
Estoy justo en este cruce, que es el centro del Old Town de Timisoara. Está cargadito de restaurantes. Así que, ya que estamos, vamos a buscar por un kebab. Seguimos en la Plaza Uniri y aquí en una esquina hay esta casa. Mira qué estilo tiene, más peculiar, ¿no? Está muy chula esta, ¿eh? Tiene un estilo Gaudí, puede ser, no sé. Tiene una mezcla de todo. Árabe o Gaudí o algo, no sé. Esta es la calle de las 1000 bombillas. Porque está llenita de bombillas. Esto por la noche tiene que ser espectacular. Pues esta es la Plaza Libertad. Justo a 100 metros de la Plaza Uriti se encuentra esta otra que es más auxiliar. La otra es una plaza principal ya, con los edificios principales. Esta ya es más como de batalla. Por ejemplo, allí al fondo, aquí hacen como actividades acuáticas con piscinas para los más pequeños. Y esta es la calle de los 1000 paraguas. Fíjate tú qué cantidad de colgados hay aquí arriba. Está más chula esta calle que la anterior de las luces, ¿eh? Me gusta más. Bueno, se llama la calle en realidad la Street Alba Lulia, pero mejor le queda los 1000 paraguas. Vamos a ver qué encontramos por aquí, en esta plaza, qué diferentes tipos de edificios hay. Este parece un edificio más moderno. ¿Qué podría ser? Como una iglesia, ¿no? No sé, tengo ahí la duda. Justo al lado tenemos el Hotel Timisoara, que tiene un edificio bien, tirando a clásico, pero bien. El siguiente es un edificio más oscuro. Bueno, normalito, ¿no? Este otro sí que me llama mucho la atención, que es la Politécnica, que debe ser como una escuela. Y está increíble este edificio. Muy guapo. Pues por allí tenemos otro estilo. No sé, aquí es que es una mezcla de estilos de construcción muy variada. Al fondo, otra iglesia ortodoxa. Yo lo sé por la forma de las cruces. Tiene mucho adorno, mucho detalle. La católica es más normalita. Esta le gusta aparentar mucho a la ortodoxa. Yo no sé si la ortodoxa es como algo de los protestantes. Y nada más, otro estilo de edificios. Y para rematar la faena, lo antiguo, ahora vemos lo nuevo. Es el McDonald's, que no puede fallar en cualquier esquina. Aquí todos los edificios están bien conservados, menos este. Este es un edificio muy antiguo, pero como no había, no sé, mucho dinero para terminarlo, se puede ver como, por lo menos, lo que hicieron para que no se estropease más, le pusieron una manta superior a la fachada y de esa forma poder conservarlo y que dure más años. Y de precio, Rumanía anda más bien como España. Una cervecita así normal, de casi una mano, pues te anda costando 2 euros. Está bien.
Es la Iglesia Ortodoxa Rumana. Vamos a ver cómo está por dentro porque tiene pinta de ser muy buena. Justo cogemos una misa, genial. Aquí dicen que las misas ortodoxas están durando casi 2 horas de duración. Y la gente tiene que estar de pie, no hay asientos para sentarse durante 2 horas. Por primera vez en una iglesia ortodoxa. Me parece bastante relajado el ambiente. Los coros son buenos. Se hace bastante llevable, pero igual aguantar 2 horas ahí de pie, creo que no aguantaría. Esta es la plaza que vimos ayer, con aquel edificio blanco al fondo, que resulta que es una ópera. Yo decía que era una catedral o una iglesia. Eso es una ópera. Parece ser que la diferencia principal entre iglesia ortodoxa y católica es el concepto del Espíritu Santo, porque para los ortodoxos quiere decir que proviene del Padre. En cambio, la católica dice que proviene del Padre y del Hijo. Esa es una de las diferencias principales que hay. Después, otra es la decoración de las iglesias. La veo más espectacular a las ortodoxas. Muy chulas. Lo que sí, la duración de la misa es enorme. 2 horas, tío. Después también hay una diferencia entre iglesia ortodoxa rumana y la rusa. Pues la rumana, que dura 2 horas la misa, en la rusa está durando casi 5 horas una misa. Eso puede ser como un maratón que estamos viendo ahora. Vamos al maratón de las misas. No puedes dejar de verla, está bonita por todos los lados. Arriba en los tejados se puede ver como unos mosaicos, que es la típica decoración de estas iglesias. De hecho, algunos le llaman la iglesia del mosaico. Hoy tenía pensado comer en un restaurante, algo típico, pero cambié de idea, ya que llevamos muchos días de viaje y no hay presupuesto. Voy a empezar por esto, por una cola de shiso que vale
3 leis, casi 1 euro. Una barra de pan de este estilo está muy bien. Esto va a ser suficiente. Y aquí hay comida precocinada. Tiene buena pinta: pollo, salchichas. Y bocatas hechos ya. Pues creo que va a ser mejor opción, comprar el bocata hecho. Please, can you give me one dish? One. 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 Bueno, pues ya con esto tenemos la compra realizada. Bocata y bebida. No se me olvida nada más. Está lloviendo fuertísimo, tío. Al final llueve aquí en Timisoara. Estaba descansando aquí un poco en el hostel y se puso a llover. Y este señor ronca bastante, así que imagínate por la noche. El turismo en Rumanía no está tan desarrollado como en otros países europeos debido fundamentalmente a la falta de percepción y desconocimiento. Muchos turistas no conocen las atracciones de Rumanía o tienen percepciones erróneas sobre la comunidad rumana. Esto puede deberse a la falta de información. Lamentablemente, algunos rumanos, especialmente los gitanos, se han enfrentado a discriminación en varios países. Esta mala reputación a menudo se basa en estereotipos negativos y prejuicios históricos. A pesar de estos desafíos, Rumanía tiene mucho que ofrecer, desde carreteras impresionantes por montañas como los Cárpatos hasta los castillos llenos de misterios y vampiros. La comunidad rumana en general es diversa y contribuye positivamente a la sociedad en la que viven. Con más inversión y promoción, el turismo en Rumanía podría crecer sustancialmente. Y hasta aquí llegó este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Un saludazo.